Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y el tema que vamos a hacer esta semana es citología. Ya vamos a hablar acerca de las células el día de hoy. Bien, la citología entonces deben recordar que es una rama de la biología que se encarga del estudio de las células. Pero para que esto se pueda haber llevado a cabo, para que haya habido, y como lo hay, un desarrollo en el estudio, en la investigación de las células, se ha necesitado o se necesita también de un instrumento que nos permita amplificar el rango de visión humana. Ese instrumento es el microscopio. Entonces, no podemos hablar de citología o de células sin el microscopio. E históricamente, el primer microscopio, quien lo inventó, fue Zacharias Hansen. Como usted se percate, es un microscopio bastante simple, parece más bien un telescopio modificado, ¿no? Como lo puede ver ahí. Entonces, con ese microscopio rústico, de alguna forma, se puede observar un mayor alcance en los objetos que se ven. Más adelante, Robert Hooke, digamos que modifica ese microscopio, le pone un par de lentes más precisos en cada extremo y lo que hace es observar la corteza de un árbol. Corta un pedazo de la corteza de un árbol, el árbol se llama el cornoque, y luego lo corta en láminas finas, como puede ver aquí. Esas láminas finas lo pone al microscopio y ¿qué es lo que llega a observar Robert Hooke? Robert Hooke observa lo siguiente, mire, estas pequeñas celdas dentro del o en el campo visual del microscopio. Entonces él observa esto y él dice son celdas, ¿no? Son cells, que traducido al castellano significa célula. Entonces Robert Hooke es el primero en plantear que, que las plantas, las cortezas de los árboles están formados por células. Él es el primero en usar este término. Sin embargo, debe recordar que lo que él ve no son células. Lo que él está viendo son las paredes celulares de células muertas ya. ¿Sí? Entonces, importante recordar a Robert Hooke porque fue el primero en usar la palabra célula. En los libros tradicionales de historia también le ponen a Robert Hooke como el padre de la citología o el padre de la biología celular, justamente por este descubrimiento. Así vamos. Un poquito más adelante, mire, Anton de Leeuwenhoek también observaba en el microscopio, él observaba sangre, observaba fluidos humanos, también observó espermatozoides, como puede ver ahí. Y aportó, pues, ¿no?, a la teoría que se formaba con respecto a la célula. Y así fue pasando el tiempo y otros personajes empezaron a aportar, ¿no? En 1830, Theodor Schwann estudia la célula animal y Matthias Schleiden estudia la célula vegetal. Y juntos plantean lo siguiente. Schwann plantea que todos los animales están formados por células. Schleiden plantea que todas las plantas están formadas por células. Entonces, en conclusión, se obtiene de lo que ellos plantean que todos los seres vivos están formados por células. Un año después, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. En 1839, Purkinje observa el citoplasma. En 1850, Rudolf Virchow plantea que toda célula proviene de otra preexistente. En 1857, Kolliker identifica las mitocondrias y así va avanzando los aportes para las células, hasta que todo ello se unifica y va a ser unificado por Matthias Schleiden y Teodoro Schwann. Ellos plantean la teoría celular. Ellos dicen que todos los seres vivos están formados por células. Todas las características de un ser vivo se las deben a las células que lo conforman. Y además también plantean de que toda célula proviene de otra preexistente, tomando el aporte de Rudolf Virchow. Muy bien, entonces de esa teoría celular podemos decir pues justamente que la célula es la unidad anatómica, fisiológica de todo ser vivo. Podemos decir que los seres vivos están formados por células, por millones de ellas en la mayoría de los casos. Sigamos. Ahora, hay una clasificación de las células, hay varios tipos de clasificación. Se pueden clasificar por su nutrición, autótrofas, heterótrofas, mixótrofas, se pueden clasificar por su forma,
esféricas, alargadas, estrelladas, fusiformes, se pueden clasificar también por su evolución. Y ese es el criterio que vamos a tomar para poder clasificar a las células, según su evolución y específicamente según la presencia de una organela muy importante. Esa organela muy importante es el núcleo celular. Entonces, según la presencia del núcleo celular, las células se van a clasificar en dos grandes grupos. El primer gran grupo es lo que usted ve ahí en la imagen, son las células procariotas, que carecen de núcleo. Aquí lo hemos apuntado. Las células procariotas no tienen núcleo, no tienen una membrana nuclear, no tienen organelas membranosas. ¿Y qué organismos están formados por procariotas? Bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. Ahí lo tenemos. Si usted observa aquí, es el esquema de una bacteria. Vamos a empezar a verlo de afuera hacia adentro. La primera estructura que llama la atención externamente, aquí lo he señalado, es la cápsula. Esa cápsula no se encuentra en todas las células, no se encuentra en todas las bacterias. La cápsula solo se encuentra en un grupo especial de bacterias, las cuales son bacterias muy virulentas, como le hemos apuntado acá. ¿Virulento qué significa? Que causan enfermedades graves en poco tiempo. Esa cápsula lo protege a la bacteria de nuestro sistema inmunológico. Esa cápsula le permite a la bacteria evitar que los glóbulos blancos, nuestros glóbulos blancos, la fagociten o la destruyan. Ojo, nuevamente digo, esta cápsula no está en todas las bacterias, pero la consideramos porque es la estructura más externa que podemos encontrar en ellas. Debajo de la cápsula, mire usted, está la pared celular. Y la pared celular es la responsable de brindar la forma a la bacteria. Le brinda esta forma que presenta, le da soporte. Y una pregunta de examen de admisión de San Marcos, de Villarreal, de todas las universidades nacionales, es el componente químico de la pared celular bacteriana. Ese componente químico se denomina peptidoglucano, también conocido como mureína. Mureína. No se olviden, chicos, esto ha sido pregunta de admisión. Si seguimos viendo internamente, vamos a ver que adentro de la bacteria, dentro de esta procariota, hay un medio líquido. Ese medio líquido interno se llama citoplasma. Citoplasma. Ese citoplasma está delimitado por una membrana celular que puede ver aquí donde está el láser. La membrana celular. Entonces la membrana celular está delimitando el medio externo del medio interno. Esa es la función. Químicamente hablando, cómo está constituida la membrana celular, es una doble capa de fosfolípidos. Por eso lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Ahora quiero que recuerden la precisión de la membrana celular bacteriana. El alcance de la membrana celular bacteriana, lo que ha sido pregunta, examen, es que la membrana celular de las bacterias, de las procariotas, no presentan esteroides, no tienen colesterol. Esa es la característica que quiero que recuerde de la membrana celular de las procariotas. Como les digo, en diapositivas posteriores hablaremos de su estructura, de sus funciones, pero ahora solo quiero que recuerden que la membrana celular procariota no presenta esteroides. Bien, habíamos mencionado el medio interno líquido que es el citoplasma. Y si usted se percata, en el citoplasma, acá de la procariota, hay unos pequeños granulitos chiquitos, los cuales se denominan ribosomas. Los ribosomas son organelas no membranosas, cuya función es sintetizar las proteínas. Y el ribosoma procariótico tiene un código. El código de ribosoma procariótico es 70S. Bueno, y un dato adicional, que este ribosoma procariótico tiene dos subunidades. Una subunidad menor, 30S, y una subunidad mayor, 50S. No solamente para mencionar. Pero ojo, ¿cuál es el código de ribosoma procariótico? Ribosoma 70S. ¿Qué función cumple? La síntesis de proteínas. Adicionalmente, en el citoplasma vamos a encontrar al material genético de la célula procariota. El material genético se encuentra formado por ADN. El ADN es un ADN circular y desnudo. ¿Qué significa desnudo?
que está solito, que no tiene nadie más quien lo acompañe, no tiene histonas, no tiene proteínas. Vamos a ver que la célula eucariota, su material genético sí tiene histonas que lo acompañan, pero en la procariota no, está solito. Está libre porque no tiene ninguna membrana que lo proteja, porque aquí no hay núcleo. Estamos. Recuerde solo por si acaso que este ADN circular desnudo forma un único cromosoma y adicionalmente recuerde por favor que el ADN es quien almacena la información genética. O sea, acá en este ADN vamos a encontrar toda la información de las características físicas de esta bacteria. Ahora, chicos, la región que rodea al ADN, la región que está rodeando al ADN, no es un núcleo. Se le suele llamar nucleoide, ¿no? ¿Qué significa nucleoide? Que es la región que rodea al ADN. Seguimos viendo en el interior del citoplasma y fíjese usted, acá encontramos esta estructura a la cual se le han llamado plásmido. Ese plásmido, como ve aquí, ¿qué cosa es? También es ADN, pero es un ADN que no pertenece al ADN circular. Es un ADN, se le llama extracromosómico, como le hemos apuntado aquí. El plásmido es un ADN extracromosómico que suele tener la información para la resistencia a los antibióticos. En la actualidad, muchas bacterias patógenas, para ser tratadas, deben ser tratadas con 2, 3 o 4 antibióticos diferentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de su evolución han logrado almacenar información de cómo volverse resistentes a esos antibióticos. ¿Y dónde almacenan esa información? En los plásmidos, como ve aquí, en el plásmido. Sigamos viendo. Observe la membrana celular de esta célula procariota. Si usted observa acuciosamente, ve que en un tramo la membrana se interioriza. La interiorización de la membrana celular en las procariotas se le denomina mesosoma. Y en este mesosoma, ¿qué función va a cumplir? Bueno, depende, hay dos tipos de mesosoma. El primer tipo de mesosoma es el mesosoma lateral. En el mesosoma lateral se obtiene el ATP, o sea, se da la respiración celular. En términos más simples, en el mesosoma lateral se da la síntesis de energía. Y el otro tipo de mesosoma es el mesosoma de tabique. ¿Qué ocurre en el mesosoma de tabique? Ocurre, o mejor dicho, va a participar en la división celular. Cuando la bacteria se reproduzca, el mesosoma de tabique fija el ADN para que se pueda duplicar. Eso lo veremos más adelante. Entonces no se olvide entonces la función que cumple el mesosoma. ¿Qué es el mesosoma? Es una interiorización de la membrana celular. Pero así como hay una interiorización, si usted observa, vemos también que hay una exteriorización de la membrana. Mire, sigue usted con la mirada. Hay una exteriorización de la membrana. Observe por acá. Esa exteriorización de la membrana se le llama pili. Aquí le hemos apuntado, miren. Y esos pilis, también llamados fimbrias, ¿para qué sirven? Bueno, también hay que mencionar que hay dos tipos. Tenemos al pili ordinario, que le va a permitir adherirse a cualquier superficie. O sea, el pili común, el pili ordinario, le permite adhesión a superficies. Y hay un pili sexual que le va a permitir realizar un proceso llamado conjugación, del que vamos a hablar cuando hagamos el reino monera. Entonces tenemos que el pili ordinario permite la adhesión a superficies y el pili sexual permite la conjugación. Entonces, chicos, aquí tenemos, por decirlo así, la mayor cantidad de estructuras que encontramos dentro de una bacteria. No se olviden también que hay un flagelo, pueden tener flagelos que les permite la locomoción, el movimiento, el desplazamiento, y la proteína que forma parte del flagelo es la flagelina. Ya, chicos. Ahora hablemos de las eucariotas, pero eso lo veremos en el siguiente video.